Da paz. www.radiocristianaenlinea.com, transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por estar escuchando el programa y seguimos con nuestro tema, que es el ABC del cristiano y los temas básicos que debemos de conocer en el camino de Dios, y que tenemos la bendición de contar con esta información de nuestro hermano Sergio Gasca. Si ustedes quieren consultar también la página de nuestros hermanos, toda su familia ayuda para que tengamos este estudio, y lo pueden ustedes consultar en la página de Cristiano Edge, y ahí van a encontrar estos temas también, y vamos a tratar de seguirles compartiendo este mensaje. Y estamos viendo el tema que se llama Sin Rodeos. Básicamente el tema tiene que ver con el pecado, que cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y hemos empezado a caminar con Él, lo primero que tenemos que estar seguros es de nuestra salvación, de saber a dónde vamos a ir cuando el Señor nos llame a cuentas, qué va a hacer. Sabemos que alguien decía, pues quién fue a Dios y regresó y puede contarnos esto, y el mismo Señor Jesucristo habla en su palabra, y Él dice que y Él fue, pero también él estuvo allá, y vino a nosotros. Y entonces, para saber que hay una vida que nosotros podemos disfrutar en la eternidad, conocer a Dios aquí en la tierra, que las elecciones que nosotros hagamos dependen de la eternidad. Entonces, lo primero que tenemos que estar seguros de nuestra salvación, saber que el Señor Jesucristo ha pagado un precio por nosotros, el precio de salvación, y de saber qué es lo que sigue después de que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que hemos tratado esos temas, y que seguir a Cristo, que es lo más importante. Puede haber muchas fallas en el camino, incluso en los creyentes, incluso en los líderes, incluso en los pastores o tal vez en la gente que nos habló de Cristo, pero sí tenemos que tener la certeza que tenemos que ver al Señor Jesucristo, y con eso mirar al blanco perfecto que es el Señor Jesucristo, y seguir y saber que la Biblia es la palabra de Dios, es el manual del fabricante, que es el manual de nosotros mismos, que aprendemos a conocer a Dios, pero también conocernos a nosotros mismos, y que a través de hay una línea directa en la cual nosotros podemos tener comunión con Dios, que es a través de la oración. Y el tema que estamos tratando ahorita es sin rodeos. Casi estamos por terminar. Perdón. Y algo que pasa últimamente entre los cristianos es que a veces vemos el pecado como que es para la gente que no conoce de Dios, pero es parte de la naturaleza que nosotros hemos heredado desde el primer Adán hasta nuestros días, pero que tenemos que trabajar con todo aquello que hay en el corazón. Y también vimos varios temas en relación a lo que es el pecado. Vimos que hay pecados, que hay una escalera descendente de pecado, y que tiene que ver con los pecados por hierro, que ya habíamos visto un poco en temas anteriores, y que el pecado por hierro es el pecado por ignorancia, cuando uno se extravía, pero sin estar consciente, sin estar enterado que es malo. Y nuestros pecados, nuestras iniquidades, las transgresiones, las rebeliones, los traspasos, y que a través de estos temas nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos, y que algunos ejemplos que la palabra de Dios menciona, y que el pecado, recordemos que es energía que se ha usado mal, o energía mal usada,
Y que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí vemos en la palabra de Dios que ¿qué es lo que Dios quiere hacer? El pecado es energía que utilizamos de manera equivocada, y la energía es algo que no se puede destruir, solo se puede transformar. Y esto es precisamente lo que Dios quiere hacer. Y cuando dice la palabra de Dios, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas, tiene que ver con la razón. En otras palabras, el Señor nuestro Dios dice: venid luego y razonemos sobre la forma de vida que llevamos. Venid, y dice: luego dirá Jehová, y estemos a cuentas, razonemos sobre la forma de vida que llevamos, y analizar un poco nuestra vida. Tal vez nosotros tenemos nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de ver las cosas, pero cómo Dios ve las cosas, perdón, cómo es la manera en la que ve nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, por eso el Señor nos hace un llamado y dice: venid, luego dirá Jehová, y estemos a cuentas. Venid y razonemos sobre la forma de vida que llevamos. ¿Será agradable delante de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos a cada momento. ¿Cuál es la forma en la que actuamos con los demás? ¿Cómo platicamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Incluso para los que estudian, ¿cómo es el comportamiento en la escuela? ¿O cómo es el comportamiento en los trabajos, en la calle? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Y el Señor nos hace un llamado a eso. Y nos dice: mira, date cuenta de esa energía que has utilizado de manera equivocada, y puedes venir y traerla al pie de la cruz. Y lo que Dios quiere hacer es transformar esa energía que hemos utilizado de manera equivocada, con el propósito de que esa energía podamos utilizarla de acuerdo al plan de Dios. Y esto nos habla de que Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida, porque después dice: si vuestros pecados fueren como la grana, y cuando dice que como la grana se refiere a una tela que ha sido teñida. Entonces dice: si vuestros pecados fueren como la grana, decir, pues nuestro pecado yo lo veo tan sucio que no creo que se pueda limpiar, pero el poder de la sangre de Jesucristo lo puede limpiar. Entonces, por eso el Señor dice: si vuestros pecados fueran como algo que ha sido teñido, dice que como la nieve serán emblanquecidos. Quiere decir que la mancha que ha provocado el pecado, y que nosotros vemos como que es imposible de quitarse, el poder de la sangre de Jesucristo lo puede limpiar. Y a veces uno dice: bueno, ¿cómo se puede limpiar si con la sangre no se mancharía más? Y sin embargo, nosotros en el ámbito natural pudiéramos decir, cuando algo que es de color claro y se le echa sangre, se mancha, porque eso es el entendimiento que nosotros tenemos. Pero Dios hace eso a través del poder de su sangre. A veces uno quisiera escuchar una explicación lógica de cómo Dios hace las cosas, y sin embargo, Dios tiene el poder para hacerlo así. Porque entonces, si nosotros entendiéramos lo que Dios es, Dios no sería quien es. Pero Dios, a través del poder de su sangre, Él lo menciona en su palabra, que se limpia, que es quitado, es transformado esa energía que hemos utilizado de manera equivocada. Dice que como la nieve serán emblanquecidos. Luego dice: si fueran rojos como el carmesí, un rojo encendido así muy fuerte el color, dice, vendrán a ser como blanca lana. Y esto nos habla de el pecado que ha sido transformado, porque primero dice como la grana, algo que ha sido teñido, y dice: se puede transformar como la nieve. Y el carmesí también, vemos que dice que si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, lo que el Señor quiere hacer con esa energía que hemos utilizado de manera equivocada es transformarla, y que esa energía que utilizamos de manera equivocada, al haberle fallado a Dios,
ahora utilizarla para la gloria de su santo nombre. Y es el poder de transformación a través de la sangre de Jesucristo, esa energía corrupta a una naturaleza santa. Y para quedar libres de nuestros pecados, basta solo con confesarnos y apartarnos. En muchos de ellos tenemos que arrepentirnos. Y, y si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo y nos apartamos de ellos, quiere decir que hubo un arrepentimiento sincero, porque la palabra arrepentimiento tiene muchos significados, pero entre ellos el arrepentimiento significa volver al punto de partida. Es decir, que si el pecado produce enemistad con Dios, cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, nos apartamos del pecado, entonces volvemos a estar en comunión con Dios. Entonces, si solamente confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, volver al punto de partida. También el arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. Entonces quiere decir que cuando nosotros le fallamos a Dios y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, es decir, sentimos pesar por aquello que no es agradable delante de Dios y nos arrepentimos, cambió nuestra manera de pensar y cambiamos de manera de ver las cosas. Entonces el Señor nos lava con su sangre preciosa y podemos nosotros ser libres de ese sentimiento de culpa. Pero muchos pecados solamente tenemos que confesarlos, arrepentirnos, apartarnos de ellos y el pecado queda borrado a través del poder de la sangre de Jesucristo. Pero hay algunos pecados que solo haciendo restitución de ellos es como es el robo y el hurto. De los demás pecados solamente hacemos una oración de fe con arrepentimiento sincero y venimos delante del Señor y confesamos. Él nos perdona, pero hay otros pecados que requieren restitución. Por ejemplo, el hurto. Ser de un aspecto literal, pero también puede ser en el ámbito espiritual. Así es que aquí cabe señalar que, por ejemplo, los diezmos, las primicias entran en este renglón. Incluso si hemos robado el buen nombre de alguna persona o hemos hablado mal de ella, es necesario hacer una restitución. Es decir, si nosotros hemos hablado mal de alguien, tiene que haber una restitución porque hemos robado el buen nombre, porque a lo mejor alguien tenía la imagen o tenía un determinado pensamiento sobre alguna persona y cuando nosotros hablamos mal de ella cambia completamente. Entonces en eso se tiene que hacer una restitución. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 8, Lucas 19, capítulo 19, versículo 8, dice, es acerca de la historia de Zaqueo, el publicano, y dice, el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Entonces, en algunos casos se restituía 2, 4 y 5 tantos más lo hurtado. En otros se restituía 7 veces. Entonces, Proverbios capítulo 6, versículo 31 dice, Empero tomado paga las setenas de toda la sustancia de su casa. Entonces, en este versículo 31 dice, empero tomando paga las centenas, da toda la sustancia de tu casa. Entonces quiere decir que se tiene que pagar 7 veces. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, en Éxodo capítulo 22 y en el versículo del 1 al 4 dice,
Cuando alguno hurtare buey u oveja, y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente. Si no tuviere, será vendido por el hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno u oveja vivos, pagará el duplo. Y entonces aquí podemos ver que acerca de la restitución. Pero quisiera regresarme un poquito más sobre la restitución, que incluso si hemos robado el buen nombre de alguna persona o hemos hablado mal de una persona, es necesario hacer una restitución, y que uno tiene que ver, porque a veces reaccionamos, ¿cómo se puede decir? Reaccionamos locamente, y así de repente, tal vez por lo molestos que estamos por lo que pasó, y robamos el buen nombre de alguna persona, pero es necesario hacer una restitución y decir, pedir una disculpa, y con los que hablamos también debe de decirse, aunque a veces hoy en día no se ve muy frecuente esto, aunque es más frecuente robar el buen nombre de una persona, pero sí es importante que restituyamos eso, porque la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Sí, nosotros como hermanos tenemos la capacidad, o Dios nos ha dado esa capacidad de poder perdonarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros, de manera que podamos restituir el buen nombre de nuestro hermano, de nuestro prójimo, y que el nombre del Señor sea bendecido a través de nuestras vidas, y que es precisamente esa energía que utilizamos de manera equivocada, pero que hoy en día podemos utilizarla de una manera que pueda bendecir el nombre del Señor. Así que cuando el hombre pecó, usó mal esta energía santa y divina que Dios le había otorgado. ¿Cuál fue la naturaleza que ella adquirió? Aquella energía que Dios le había dado para tener aquella naturaleza que Dios, le dio al hombre santa, se convirtió en una naturaleza corrupta y contaminada y sucia, la cual se hace visible a través del odio, de la antipatía, de la aversión, de la tristeza, de la melancolía, y que se refleja también a través del adulterio, de los celos, la desconfianza, el recelo, el fraude, la mentira, el engaño, el abuso de confianza, la soberbia, la arrogancia, el menosprecio, la incredulidad, la inmundicia, la deshonestidad, la soberbia, la arrogancia, el menosprecio, la incredulidad, la inmundicia, la deshonestidad, la injusticia, el abuso, el despotismo, la avaricia, la codicia, la tacañería, la ira, el furor, la idolatría, los malos pensamientos, el homicidio, la desobediencia, la envidia, la vanidad, la murmuración, la crítica, el disgusto, la injuria, la altivez, la altanería, la necedad, la terquedad, la inmoralidad, la disolución, la vanagloria, la jactancia, y todo este tipo de pecados. Esto es lo que recibimos a causa del pecado, y que se convirtió en esta energía corrupta, y que Dios quiere transformar todo esto de nuestras vidas de tal manera que el nombre del Señor nuestro Jesucristo sea bendecido a través de la forma de vida que nosotros llevamos, y que tenemos que ser un ejemplo para que la gente quiera conocer al Señor Jesucristo por aquella transformación que el Señor nuestro Dios quiere hacer en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 5 y en el versículo 22, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 5:22, y dice así: prenderán al impío sus propias iniquidades,
y detenido será con las cuerdas de su pecado. Y en el capítulo 11, también en el versículo 16, dice: la mujer graciosa tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. Perdón, 11:6, perdón. Dice: la injusticia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Entonces, aquí podemos ver estos pasajes de la Escritura que enseñan acerca del pecado, y aprendemos que el pecado lo que hace en la vida del hombre es que lo atrapa, lo retiene, lo aprisiona y liga al pecador a una consecuencia mala y a una influencia tenebrosa que tarde o temprano será manifiesta en todos los ámbitos de su vida. Entonces tenemos que rogar al Señor nuestro Dios, porque el Señor nuestro Dios, a través de su palabra, nos habla sin rodeos y nos dice claro: la paga del pecado es muerte. Pero dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver que el Señor habla acerca del pecado. Dios no consiente el pecado. Dios es muy claro en decir en su palabra acerca del pecado y la consecuencia que hay. Lo que Dios quiere es que Dios nos creó en el principio con una naturaleza santa, pero a causa del pecado del hombre, eso es lo que venimos heredando. Lo que nos hablábamos hace unos momentos: cuál es la naturaleza que el hombre adquirió por causa del pecado, pero que Dios quiere transformar todo eso, transformar esa energía que utilizamos de manera equivocada en energía que pueda bendecir el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Y cuál será la evidencia de que tendremos cuando hemos confesado, nos hemos arrepentido y nos hemos apartado de algún tipo de pecado? ¿Cuál será la evidencia? En el Salmo capítulo 38, bendito el nombre de Jesús, en el Salmo capítulo 38, versículo 3, dice: no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, y aquí vemos que menciona que por causa del pecado no hay paz en los huesos. Entonces, cuando nosotros hemos hecho bien las cosas en relación a la entrega y al arrepentirnos de nuestros pecados, experimentamos paz en nuestro ser interno, nos reanimaremos y tendremos tranquilidad interna, estaremos ligeros y aliviados. Entonces, lo que podemos detectar nosotros, la evidencia de cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados al Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido, hemos cambiado de manera de pensar, cambiamos de dirección y nos hemos apartado. Esa es una evidencia, porque cuando nos hemos arrepentido y el Señor nos ha perdonado y nos ha lavado con su sangre, podemos sentir la paz y la tranquilidad esa tranquilidad interna que solamente el Señor nuestro Dios puede darnos. Y que para terminar esta lección, tenemos que ir, hermanos míos, queridos Radio Escucha, que vayamos cada día delante de Dios y pongamos a cuenta en relación a nuestros pecados, y Él transformará si somos sinceros. Pero vayamos delante del Señor sin rodeos, porque el Señor nos habla así, sin rodeos. Porque el texto base de esta lección, que es la cita que dice la palabra de Dios en el libro de Job capítulo 13 versículo 23, dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. Entonces, Dios nos habla así, sin rodeos. Entonces, y también nosotros vayamos delante del Señor sin rodeos. Decirle: Señor, reconozco lo que hice mal, perdóname. Vayamos con un arrepentimiento sincero. Y que a través de ese arrepentimiento sincero nosotros podamos venir delante del Señor, para que vayamos delante de Él sin rodeos y hablemos claro al Señor. Y en un momento regresamos para empezar nuestro siguiente tema,
que vamos a llevar todavía unos minutos más, que se llama Los cimientos de mi fe. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Para ser como tú, dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a ver el siguiente tema. Estamos ahora que sigue. Y seguimos con los cimientos de mi fe. Perdón. Y vamos a ver en este tema de los cimientos de mi fe, precisamente los artículos de fe. Y vamos a tomar como texto base en el libro de Tito, capítulo 2,
En el versículo 1 dice, empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Y en este texto base podemos entender que hablar lo que conviene a la sana doctrina. Hay muchos que hoy en día hay el surgimiento de una gran diversidad de grupos religiosos y muchos de ellos con muchas ideas raras acerca de Dios, acerca del mundo espiritual, y es importante que después de haber dado los primeros pasos en la fantástica vida cristiana, ahora se adquiera el conocimiento de los cimientos básicos de la fe en Cristo. Entonces, hoy en día hay muchos grupos religiosos que hablan sobre de una manera de ver a Dios. Sabemos que Dios nos enseña muchas cosas a través de su palabra, pero gracias a Dios porque el Señor ha provisto para nosotros su palabra y que a través de ella dice, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Siendo la palabra de Dios es una doctrina sana, pero no de acuerdo a la interpretación que cada persona le quiera dar, sino de acuerdo al sentido que Dios quiere darnos a través de su palabra, y que a través de ella sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad, y tenemos que entender que en este tiempo que vivimos, esta dispensación de tiempo que la palabra de Dios nos enseña que es la última dispensación, que habrá hombres amadores de sí mismos, y incluso en relación a lo que es la religión, que mucha gente habla acerca de eso. Tenemos la bendición de que no profesamos una religión, solamente tenemos fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo no es ninguna religión, solamente sabemos que es el Hijo de Dios, que es el Salvador de nuestras almas, y que es el medio para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, y que a través de Él, que es la provisión de Dios para nuestras vidas, para que podamos llegar a Él. Entonces, las siguientes declaraciones de fe forman una base sencilla donde se fundamenta aquello que nos decimos ser. Y vamos a ir viendo a través de este tema precisamente esas declaraciones que forman una base sencilla donde se fundamenta que realmente somos cristianos y que tenemos una vida. Y por eso es necesario asentar primero que somos una iglesia. Este tema que estamos compartiendo, y que personalmente que se me ha dado la oportunidad de compartir este tema, y que pertenecemos a la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, y que somos de esta rama pentecostés, y que hay más de 300 iglesias en la República Mexicana, y este grupo de iglesias en México a la vez forma parte de las iglesias del Evangelio de Cristo Internacional, que tiene la sede en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos, y es una organización que tiene iglesias en más de 120 países. Entonces nosotros veamos ahora las declaraciones de la fe y las doctrinas fundamentales que forman los cimientos básicos de nuestra fe. No tratamos de compartir con ustedes una religión o una denominación. Tenemos un nombre porque es necesario, Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, y que yo personalmente ha sido una grande bendición conocer este mensaje, el llamado de Dios para servirle, y que a través de este precioso mensaje he aprendido a verme a mí mismo, y también el poder escuchar a otros, compartir su palabra y bendecirme. Y nuestra oración es que también este mensaje que ustedes escuchan a través del radio también pueda bendecirlos, y podamos ver nuestra vida, y podamos ver nuestro caminar con Dios de acuerdo a su palabra. Entonces vamos a ver las declaraciones de fe y las doctrinas fundamentales que forman parte de este cimiento básico de nuestra fe. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17, dice: y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Uno de los cimientos básicos de nuestra fe es que creemos que la Biblia es la santa palabra inspirada de Dios para la salvación y la regeneración del hombre. Es infalible en los 66 libros que comprenden el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la autoridad y la regla de fe y conducta para el cristiano y es suficiente para satisfacer las necesidades espirituales y naturales del hombre. Pues bendito Dios, porque su palabra es la que puede satisfacer las necesidades espirituales y naturales. Y gracias a Dios porque Él siempre tiene la provisión necesaria para nosotros. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo 13 dice: por lo cual también vosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis en nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Y también dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nosotros creemos que la Biblia, que es la palabra de Dios, fue de inspiración divina y que a través de la palabra de Dios es la autoridad que nos rige y la regla de fe y la conducta para el cristiano, y que gracias a Dios a través de su palabra puede satisfacer las necesidades espirituales y naturales que cada uno de nosotros tenemos, porque solamente Dios nos conoce, y a través de su palabra hacia nuestras vidas podemos darnos cuenta que Dios nos conoce tal cual somos. Y otro de los cimientos de la fe es algo que nosotros tenemos que hacer una declaración de fe, es a través de la deidad. Saber que hay un solo Dios omnipotente, que es el que todo lo puede, el Dios omnisciente, que está en todos lados, omnisciente, que todo lo sabe, santo, eternamente existente e infinito, creador, sustentador y soberano del universo, trino en su ser esencial. Él se revela a sí mismo como el Padre, como el Verbo y como el Espíritu Santo. Y en Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y los versículos 1 y 2 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y entonces podemos ver nosotros aquí que Dios es uno, y que Él se revela a nosotros a través de estas tres corrientes: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En el libro de Isaías, en el capítulo 48, vamos a ver nosotros en el versículo 16 y 17, dice: allegaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en escondido, desde que la cosa se hizo estuve allí, y ahora el Señor Jehová me envió y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo Jehová, Dios tuyo, que
que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Entonces podemos nosotros tener esta confesión acerca de esta fe, de saber que Dios es uno y que ese Dios que es uno también se revela a nosotros de tres maneras diferentes, como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y que a través de lo que su palabra manifiesta y nos enseña a nosotros, no podemos nosotros dar nuestra propia interpretación, sino la misma interpretación que la palabra de Dios nos enseña. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el versículo 30, dice: yo y el Padre una cosa somos. Entonces Dios sigue siendo uno, aunque se revela a nosotros a través de tres corrientes, sigue habiendo esa unidad en el Señor nuestro Dios. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, entonces vamos a ver nosotros lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en este versículo dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así es que nuestro Dios se revela a nosotros mismos como el Padre, como el Verbo y como el Espíritu Santo. Y el Señor se revela así a nosotros. A Él le plació darse a conocer a nosotros. Podemos conocer al Señor nuestro Dios a través de su palabra y a través de lo que nosotros hemos aprendido a través de ella. Pero tenemos que saber que Dios, a través de su palabra, Él nos gobierna. A través de su palabra sabemos que Él es el supremo por sobre todas las cosas, y que a través de eso Él gobierna nuestra vida. Y Él pone los cimientos de nuestra fe a través de la luz de su palabra y el entendimiento que Él trae a cada uno de nosotros. Otro de los cimientos de nuestra fe es que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, es decir, Él es el único Dios. Y saber que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito quiere decir único en su género, es decir, es el único gestado. Así es que el Señor Jesucristo es el único que ha sido engendrado por parte de Dios. Así es que creemos nosotros en que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y que eternamente es uno con el Padre. Y en el libro de San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros podemos ver que fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Y esto lo podemos ver nosotros en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y del versículo 27 al 35 dice, desde el 26 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba: ¿qué salutación fuese esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí podemos
ver nosotros que fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, y creemos en su vida, en la vida del Señor Jesucristo, que fue sin pecado. Creemos en sus milagros y también en su muerte expiatoria, y fue entregado para ser crucificado por los pecados del mundo conforme a las Escrituras. Y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 15, y dice aquí en el versículo 3 y 4 de 1 de Corintios 15, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí creemos nosotros también en que Dios lo levantó de los muertos, que sí murió, pero también resucitó, y que podemos verlo también confirmado en el libro de Hechos, capítulo 10, y podemos verlo aquí, Hechos 10, y podemos del versículo 38 al 40, dice: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Bendito sea Dios. Entonces, y también podemos ver que en el libro de Romanos, en el capítulo 1, también el Señor habla acerca de este acontecimiento maravilloso del Señor. Romanos capítulo 1, y que dice en los versículos 3 y 4. Dice: acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro. Así es que Él resucitó y vive para siempre a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Y esto podemos ver que estos cimientos de nuestra fe, que como lo es también la Biblia, ella misma lo declara en el libro de Hebreos capítulo 7, y que dice en el versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, gracias a Dios porque tenemos al Señor Jesucristo, que Él intercede por nosotros y que prolonga el tiempo para que podamos venir arrepentidos y confesar nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en el libro de Hechos capítulo 7, en el versículo 25, Hechos capítulo 7, versículo 25. Hechos 7, versículo 25 dice: pero el que pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Perdón, Hebreos 7, 25. Estoy en Hechos, perdón. Hebreos 7, versículo 25. Dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios porque Él intercede por nosotros y que Él está delante de la diestra del Padre para interceder todo el tiempo por nosotros. Y que gracias a Dios porque Él intercede por nosotros,
a cada momento. Y que en el libro de Hechos, capítulo 7, en el versículo 56, dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esta es la visión que tuvo Esteban, cuando el cielo fue abierto y vio al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y lo que Él hace ahí es intercediendo por cada uno de nosotros. Y que Él es el único mediador, aquel que Dios ha provisto, que el que ha provisto para que interceda por nosotros. Y dice además la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2, en el versículo 5, dice, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nosotros, otro de los cimientos de nuestra fe es que creemos que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Y vamos a seguir viendo más cimientos de nuestra fe. Ahorita hemos aprendido que creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, creemos que nuestro Dios es uno solo y creemos en el Señor Jesucristo, que es el unigénito Hijo de Dios. Y más adelante vamos a seguir con estos cimientos de nuestra fe, aquello que nosotros necesitamos declarar por fe, estos cimientos, y que necesitamos nosotros declarar estos cimientos de nuestra fe, que dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Los esperamos la próxima semana para que puedan escuchar el programa. También recuerden que hay más programas en Radio Cristiana en Línea que pueden ustedes escuchar, y que nuestro deseo es que pueda bendecir sus vidas y puedan tener un acercamiento más a Dios. Y bueno, por nuestra parte les agradezco haber tomado este tiempo para escuchar este programa. Que Dios los bendiga. Gracias por los que nos siguen, o tal vez los que no sabemos, pero que están ahí, y que el Señor Jesucristo pueda tocar sus vidas y podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, que Dios los bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les agradecemos por escuchar este programa. Dios los bendiga. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz.